Hay un testimonio de un hombre en Estados Unidos que murió congelado en un furgón, y resulta que lo extraño de la muerte de él es que quedó atrapado en el furgón de carnes, pero el congelador del furgón estaba apagado. Sin embargo, él, al quedar atrapado en el furgón de carnes, pensó que estaba frío, y el poder de su pensamiento y de su temor fue tan grande que al día siguiente, cuando lo fueron a rescatar o a sacar del furgón de carnes, estaba congelado y se había muerto por congelamiento a 16 grados centígrados. La mente mandó la señal todo el tiempo de que el furgón estaba encendido y que él sentía mucho frío y estaba congelado. Esto nos demuestra el poder que tenemos nosotros de convencimiento cuando tenemos una idea, ¿no? Cuando tenemos un pensamiento. La palabra dice en Job: aquello que me temí, eso me aconteció. Así que realmente nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos sí pueden afectar bastante nuestro entorno. Y hoy quiero precisamente hablarles de ese enemigo que es el temor, ese enemigo que es el miedo. Dice la palabra en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra no temas no se refiere al mismo temor de Dios, es una palabra que se refiere al miedo, al terror repentino de que algo va a pasar. El temor de Dios es algo positivo. La palabra que está allí en el hebreo antiguo es la palabra yaré, que tiene esas dos direcciones. El temor reverente de Dios, pero usada en este contexto, es el miedo al futuro, el miedo a lo que pueda pasar, el miedo a las cosas que nos puedan ocurrir. Y esa palabra tiene un contexto muy interesante dentro de la promesa de Isaías 41, porque al escogerla, Isaías determinó mostrarnos dentro de esa misma palabra todas las herramientas para finalmente vencer el miedo, vencer el temor. Está compuesta de 4 letras esta palabra, que esas 4 letras nos dicen realmente la profundidad de lo que quiere enseñarnos el profeta allí. La primera letra que está allí es la letra Tav, que está representada por una cruz. La cruz, en toda la simbología de la Biblia, apunta obviamente a Cristo, apunta al propósito eterno, apunta a lo profético que hay en nuestra vida. Así que lo primero que Isaías nos está diciendo, que es una herramienta para vencer el miedo. ¿Cuántos quieren vencer el miedo? Nos da miedo, ¿cierto? Hay cosas que a veces a mí me dan miedo. Por ejemplo, los ratones. Me da mucho miedo. No sé a usted qué le da miedo, pero realmente hay que vencerlo, porque la vida del creyente no debe tener miedo a absolutamente nada. De hecho, la razón por la que más nosotros deberíamos tener miedo es por la muerte, ¿cierto? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Es decir, que nosotros no vamos a morir. Quiero darte una buena noticia esta mañana para empezar. Tú no vas a morir. Tú vas a ser transformado. No vas a ver la muerte. Tu cuerpo se va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Vas a ascender en el cielo. Vas a estar con el Señor en las nubes. No vas a ver la muerte. ¿No te parece una excelente noticia? Den un aplauso al Señor por esa excelente noticia. No vas a morir. Entonces, si ya es eliminado el factor miedo de el temor más grande que nosotros tenemos en la vida, que es la muerte, ¿por qué habríamos de temerle a las demás cosas, no? Si ya la muerte, que es a lo que más deberíamos tenerle terror, ya fue vencido por el Señor. Pues aquí el profeta Isaías nos empieza a hablar de esa clase de miedos, de temores que nosotros tenemos y cómo vencerlos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para vencer el miedo a lo que sea, el miedo a la muerte, el miedo al futuro, el miedo a un desafío, el miedo a casarnos, el miedo a emprender, el miedo a arrancar un ministerio, es saber que tenemos un propósito y que Jesús en la cruz del Calvario pagó por ese propósito. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde el principio, Dios creó un propósito para tu vida y es una buena obra. El propósito de Dios en tu vida, aunque se le vayan a presentar desafíos en el camino, no es algo terrorífico, no es algo malo, no es algo de lo que te tengas que sentir espantado. Ay, es que el Señor me llamó a pastor y qué miedo ser pastor. El Señor me llamó a misionero y qué miedo hacer las misiones. No,
Es algo que está determinado a ser bueno. La palabra de Dios no dice que Él nos mandó a hacer malas obras, obras terroríficas, obras temibles. No, está garantizado que tu propósito es una buena obra en Cristo y que está predeterminada desde el principio. Es decir, que Dios no está improvisando contigo. Dios no está inventando cosas contigo, no está probando falla y error contigo. Él ya determinó un camino. El tema es que nosotros podamos movernos en ese camino. La palabra clave aquí es para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos perdemos en un camino, sentimos miedo? Cuando vamos en el carro y perdemos el Waze y nos metimos por otro lado, decimos, ¿ahora dónde me metí? Exactamente está pasando lo mismo aquí en esta palabra. El miedo procede de cuando nosotros estamos fuera del camino que Dios ha determinado para nuestra vida. Mientras tú estés andando en las obras que Dios ya predeterminó, predestinó desde el principio para ti, ¿por qué vas a tener miedo? ¿Por qué habría tener miedo un pastor que está pastoreando y que Dios le dijo que pastoreara? ¿Por qué habría de tener miedo un misionero que Dios le dijo que fuera a una ciudad y abriera una iglesia en esa ciudad si Dios fue el que le envió? Tal vez el terror viene cuando nosotros nos salimos de ese camino, cuando ya no estamos andando en esas obras, sino damos un paso al lado y nos vamos por el camino desconocido. Ahí está realmente el miedo, ahí está el temor. Entonces, uno de los principios fundamentales para andar confiado, para andar seguro, para andar con la frente en alto es andemos en las cosas que Dios nos llamó a hacer. Movámonos en esas obras que desde el principio el Señor nos mandó a hacer y ya no va a haber temor. Lo primero que la palabra de Dios dice es, hay un propósito para tu vida y ese propósito ya fue pago en la cruz del Calvario. Es decir, tú solo tienes que caminar en Él. La segunda letra que está allí en la palabra no temas es la letra Yod, que está representada por una mano. Esto representa el poder de Dios. Y dice Isaías, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Aunque la circunstancia sea muy difícil, aunque el diagnóstico sea trágico, aunque las amenazas de embargo ya estén encima, aunque todo mundo te diga que va a salir mal, tienes que saber que hay una promesa de Dios para ti, es que Él siempre te va a ayudar. Siempre, no sé cómo lo hace Dios, pero Dios siempre se las arregla. ¿Sí se han dado cuenta? Con los años y caminando en el Señor y andando en su propósito, tú te vas dando cuenta cada día que Dios va a hacer algo. Cuando con mi esposa nosotros tenemos afán o tenemos a veces angustia porque somos humanos y algunas veces vemos las cosas ya tan enfrente que decimos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Yo siempre le digo, tranquila mi cielo, Dios siempre hace algo. Dios siempre hace algo, siempre usa a alguien, siempre abre una puerta, siempre cambia un corazón, siempre toca a una persona. Dios siempre nos va a ayudar, dice su palabra. Y tú tienes que tener claro eso, que para Dios no hay nada imposible y que su poder, escúchame, siempre está de nuestro lado, siempre está a nuestro favor. Así que, amados, la palabra de Dios dice en Jeremías, no hay nada imposible para Dios. El Señor le preguntó a Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? Y es la misma pregunta que hoy te hace el Señor a ti. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Será imposible sanarte? ¿Será imposible pagar esa deuda? ¿Será imposible restaurar tu hogar? ¿Será imposible traer esos hijos al orden de Dios? ¿Será imposible algo para mí? Tienes que reconocer hoy, amados, que nosotros dependemos de un Dios para el cual no hay nada, absolutamente nada imposible. Solamente que a veces nosotros lo limitamos en nuestro pequeño cajón mental en el que decimos, tal vez Dios no puede hacer esto. Tal vez es demasiado difícil para Él, tal vez es demasiado tarde para mí, tal vez ya no hay nada que hacer. Pero hoy, amados, el desafío es que entiendas que hay un Dios sobrenatural, todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, que está prometiéndote en Isaías 41:10, te voy a ayudar. Siempre te sustentaré. Te hago una pregunta. ¿Algún día te ha hecho falta algo? ¿Te ha hecho falta la comida? La palabra de Dios dice en Timoteo que si tenemos techo, alimento, vestuario, que tengamos contentamiento. Una de las evidencias de no estar en maldición es que tengamos lo necesario. No estoy hablando en sobreabundancia, pero sí estoy hablando de que tengamos lo necesario. Habrán épocas en nuestra vida en que tal vez haya
estrechez, en que tal vez haya desierto, en que tal vez haya lo justo, pero siempre te sustentaré. Así que no tengas miedo de qué vas a comer mañana, de qué van a comer tus hijos, de con qué vas a pagar la universidad, de con qué vas a pagar las cuotas, los créditos. Dios siempre hace algo, no sé cómo, pero siempre resulta haciendo algo. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre te sustentaré. El Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, está hoy abriendo su mano y diciendo: te voy a ayudar en la situación que estás viviendo, en la crisis que estás viviendo, en los momentos que estás atravesando con tus hijos. Te voy a ayudar, te lo está diciendo el Señor. Y el Señor además te está diciendo: y además te voy a dar todo lo necesario, como ese buen pastor que te alimenta, que te lleva a corrientes de agua y te pastorea en verdes pastos de reposo. Te sustentaré. ¿No les parece eso suficiente promesa del Señor? No nos ha hecho falta nada hasta el día de hoy, amados. Y así no nos seguirá faltando nada. Dios siempre nos proveerá. La tercera letra que está ahí es la letra Resh, que aquí es donde me quiero detener un momento, porque este es lo medular del mensaje. No tengas miedo, porque el miedo, cambiemos la palabra temor con miedo para no confundirlo con temor de Dios. No tengas miedo, porque el miedo es una idea solamente en tu cabeza. Por ahí dicen las estadísticas que el 90% de las cosas que nosotros tememos nunca ocurren. Que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca pasan, nunca van a llegar, nunca van a ocurrir. La palabra de Dios dice en Job 3:25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amados, hace 7 años atrás Dios nos permitió ir con mi esposa a Estados Unidos a predicar, a fundar una iglesia. Y sin embargo, en medio de todo esto, ocurrió lo que tal vez jamás uno piense: servirle al Señor y que Dios te pruebe en ese momento. Dios permitió que sufriera un accidente de tránsito. El accidente de tránsito en Estados Unidos fue muy grave, el auto quedó en pérdida total, iba yo solo en ese auto y lesionó gravemente 3 discos de mi espalda. Así que fui diagnosticado en aquel entonces con dolor crónico. Y desde ese entonces hasta hace unos pocos días, esa idea del dolor crónico en mi cabeza se sembró, hizo una fortaleza, construí un castillo enorme en el cual yo habité, moré y viví durante muchos días. Mira, así funcionan los pensamientos, al igual que el pecado, en la mente del cristiano. Llegan como una saeta, como una flecha, como un dardo a nuestra mente. Si nosotros los dejamos estacionar ahí, ellos hacen mella, hacen un orificio y encuentran su espacio y se meten en nuestra mente. Al meterse en nuestra mente y dejarlos nosotros alojar tan siquiera allí, ellos empiezan a construir una morada, dice la palabra, que bajan al vientre y empiezan a gestar un hijo. Empiezan a hacer una morada en nosotros y construyen lo que se llama una fortaleza. Construyen muros impenetrables, pone soldados en ella, pone un ejército en el cual uno dice: eso ya es una realidad en mi mente. Aunque no lo vea, aunque no haya ocurrido, aunque haya muchos otros caminos para salir de este problema, yo ya lo dejé establecer ahí, lo dejé quedarse ahí, muchos días está ahí, construyó una fortaleza en mi mente y ahora es impenetrable. Es una idea impenetrable. La Biblia dice que a lo último da como luz la muerte. Esa es la manera como el pecado trabaja en nosotros. Viene una idea, hace mella, baja nuestro corazón, se convierte en un sentimiento, baja nuestro vientre, empieza a gestarse hasta que se consuma el pecado y es la muerte, es el engendro de la muerte del pecado. Así que, amados, todo arranca en un pensamiento, ¿se dieron cuenta? Si nosotros pudiéramos atacar ese primer segundo en el que viene ese pensamiento, esa saeta del enemigo, o incluso de nuestros propios temores, o de nuestra experiencia, o de algún vecino negativo, y decir: no lo acepto, lo reprendo, anulo esas palabras en mi vida, o como quiera decirlo, use el estilo que quiera para reprender las palabras, pero no las acepte, en ese mismo instante esa saeta no va a tener poder sobre ti y va a caer a tierra y será una palabra muerta. La palabra de Dios dice que nosotros nos revistamos de toda la armadura y sobre todo del yelmo, el casco de la salvación, para resistir las saetas, los dardos del enemigo. El enemigo va a estar constantemente
mandándonos pensamientos. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás con el creyente no lo puede atacar en su estado físico, no lo puede atacar en su espiritualidad, no lo puede poseer. Un cristiano poseído por un demonio es totalmente incongruente a la palabra de Dios. Lo puede atar, lo puede oprimir y sobre todo le puede lanzar dardos todo el tiempo. Pero la palabra dice que el yelmo de la salvación cubre esos dardos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Recuerdas que yo te dije al principio que uno de los fundamentos para vencer el temor es saber que hay un propósito? Cada vez que vengan a esos dardos, tú tienes que decirle a ese pensamiento, a esa saeta: yo soy salvo. Número 1. No hay nada que me pueda quitar mi salvación porque no hice nada para ganarla. Jesús me la dio en la cruz del Calvario. Por gracia soy salvo. Número 2, para llegar a ese propósito de la salvación, Dios tiene que meterme en un camino, en un propósito, en un plan de vida para que al final de mis días sea yo salvo. Y nada va a impedir que ese propósito se cumpla. Mira cómo se fortalece cada vez ese yelmo. Y en tercer lugar, el propósito que Dios ha determinado para mi vida se cumplirá, porque la obra que Él empezó la está perfeccionando y la terminará. Amén. Así que mira cómo es de fácil lanzar fuera estos pensamientos. Yo siempre que vienen estos pensamientos le digo al diablo lo siguiente: tengo mi estilo, usted busque el suyo. Digo, si me vas a quitar la vida, para mí el morir es ganancia. Así que adelante. Si me quieres sacar de este mundo, me llevas al lugar a donde pertenezco, haces lo mejor que pudiste hacer. Así que si no tienes algo mejor que hacer, puedes salir de esta casa, puedes salir de esta mente. Rechazo ese pensamiento, renuncio a ese pensamiento. Y esa es la batalla, la real guerra espiritual, amados. No es de reprender demonios todo el día. La real guerra espiritual está en nuestra mente. Está en no dejar alojar los pensamientos y las saetas del enemigo allí, porque siempre va a traer lo mismo: miedo. Están envenenadas con miedo, están envenenadas con angustia. Satanás nunca te va a traer un pensamiento positivo. Satanás siempre te va a decir cosas como: ese examen va a salir mal, ese diagnóstico va a ser negativo, ella te va a decir que no, ese préstamo no te lo van a entregar, ese señor no le va a bajar el precio. Siempre, pero tú lo rechazas inmediatamente. Lo cubres con el yelmo de la salvación diciendo: no, en el nombre de Jesús se abrirá, en el nombre de Jesús está dado, porque fui creado con un propósito y ese propósito hoy se está revelando en este día, aunque el diablo diga que no. Amén. Dale un aplauso al Rey. Lo curioso de todo esto, amados, es que este tipo de relato, hasta que tú no lo vives, no lo entiendes. Hasta que en carne propia no entiendes lo que es y no vives lo que es un pensamiento de estos recurrente, tú no te das cuenta realmente lo potente que es. En 2020 hice mis exámenes de la espalda y salieron terribles. En el 2018, que fue el accidente, estaban bien mal, y en el 2020 estaban terriblemente mal. Entonces yo tomé una decisión por miedo. Y por miedo decidí no volverme a tomar exámenes, no volver a ir al médico, porque cada vez que iba al médico me decía algo peor. Entonces yo determiné: no vuelvo al médico, porque cada vez que voy al médico sale con una historia peor. Y decidí no volver al médico en 2020 y dejar el tema así. Ya tengo 3 hernias discales, hay una protusión, eso está, me sabía todos los nombres. Dije: Señor, yo voy a esperar hasta que sienta ese calor en mi cuerpo que hablan muchos de las sanidades, ¿no? Hasta que sienta electricidad en mi espalda, o me caiga al piso, o venga un profeta y ore por mí, yo sea sano, y en ese momento me tomaré los exámenes nuevamente. Pues resulta que ese pensamiento no fue lo que me sirvió. Ese pensamiento, en lugar de ayudarme, me empezó a hundir más en el dolor. Me empezó a hundir más en el pensamiento de: estoy enfermo. Tanto que mi cuerpo empezó a funcionar como el de un enfermo. Había movimientos que yo ya no hacía naturalmente sin darme cuenta. La mente estaba gobernando sobre mi cuerpo basada en un pensamiento de temor. Hasta que un día no soporté el dolor más, hace unos días atrás, y le dije a mi esposa: me voy a hacer los exámenes otra vez. Voy a hacer la cirugía, pase lo que pase.
así sea riesgosa, no me importa, me voy a hacer esa cirugía. Y me tomé de nuevo los exámenes con mucho temor, con mucho miedo de que estuvieran peor que antes. Y cuando el neurocirujano ve mis exámenes, ya habíamos incluso visto una fecha de la cirugía, me dice, mira, tengo que mostrarte algo. No te puedo operar. ¿Cómo así, doctor? ¿Por qué no me va a operar? Lo necesito, tengo mucho dolor. Porque tu espalda está perfectamente sana. Las hernias desaparecieron. No hay protusión, no hay hernias. El volumen de los discos creció. No tengo nada que operarte. Así que ve y haz todo lo que no hacías en tu vida. Entonces yo le dije, doctor, y entonces el dolor, porque el dolor no me lo estoy inventando, no soy un flojo, me duele. Me dijo, tienes algo que se llama una neuralgia en todo el sistema de la fascia de tu cuerpo porque creíste durante mucho tiempo. No sé cuándo estaba bien tu espalda, no sé cuándo se arregló lo que tenías en tu espalda, pero seguiste creyéndolo, seguiste viviendo como un enfermo, seguiste sintiéndote, haciendo las cosas que no podías hacer y eso enfermó tu sistema neurálgico del cuerpo y ahora lo que tienes es una neuralgia. Así que ve, haz deporte, ve, haz natación. Y empecé a hacer todo lo que antes no hacía porque el argumento no era una enfermedad, el argumento era el miedo. Y en mi propia carne pude ver cómo tiene poder un pensamiento, cómo tiene un poder terrible, un solo pensamiento de llenarnos de terror, de llenarnos de miedo e incluso enfermarnos, amado. Por eso es que el campo de batalla más importante no es en el mundo espiritual. El campo de batalla más importante no es con tu hermano, no es con tu familia, es en tu propia mente. Ahí es donde todo empieza a trabajar y a producir problemas. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, en esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No le demos rienda suelta al pensamiento. Tenga dominio propio con lo que usted piensa. Y cuando vaya a pensar algo, siempre piense bien. Siempre hable bien de la situación, así esté un desastre. Lo increíble de esto es que cuando el doctor me dice, su espalda está completamente bien, el dolor desapareció. Pasó un frío por todo mi cuerpo, no le miento, y se me fue el dolor. Tenía un dolor de cabeza horrible y se me fue el dolor inmediatamente, solo con una palabra de autoridad de un doctor que ni siquiera es cristiano, pero dijo, tu espalda está completamente bien. Se fue el dolor. Después volvió, ¿no? Porque hay una neuralgia, pero en estos días he estado muy juicioso enseñándole a mi cuerpo, estás sano. Estás saludable, estás bien, vuelve a hacer todo lo que no hacías porque la idea, el pensamiento, la fortaleza que tal vez yo ignorantemente también construí por temor, por miedo, entiéndanme, me dan una licencia ¿sí? de cometer ese error, la construí pero yo mismo la puedo derribar. Hoy tú mismo puedes derribar esas fortalezas mentales que has construido y ser libre. Por lo demás, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, cambiemos nuestra manera de pensar, amados. ¿Ven? Hagamos que nuestro pensamiento sea una pista de aterrizaje de solo vuelos buenos, de solo pensamientos buenos, de solo pensamientos, y si quiere decirle positivos, dígale positivos, no hay ningún problema, ¿ok? Permitamos que nuestra mente sea como la mente de Cristo, que podamos gobernar, amados, sobre nuestra mente. Eso se llama dominio propio, amados. La cuarta letra que está ahí, que me encanta, es la letra Aleph, que está representada por un toro. El toro representa la fuerza de Dios. Yo sé que muchas veces nosotros no vamos a poder tener la fortaleza interna de cambiar nuestros pensamientos, porque ¿cómo decirle a una persona que está sintiendo dolor crónico, es una mentira tu dolor, no es real, no te lo creas? Sería injusto, ¿no? ¿Cómo decirle a alguien que ha sido diagnosticado con cáncer, no se aflojo, párese, vaya y se baña, que la palabra de Dios dice que no tenga miedo? No, somos humanos, ¿no? Hasta el mismo Jesucristo en la cruz del Calvario lo pronunció, Elí, Elí, lama sabactini, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió dolor, sintió el abandono, sintió en su humanidad
que no podía más, pero vino el Espíritu Santo y lo fortaleció. Ese toro que sale allí es una fortaleza sobrenatural que no proviene de nosotros. Cuando nosotros en nuestra fuerza ya no podemos, dice la palabra: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios a veces nos va a llevar a situaciones límites, amados, donde realmente no nos queda otra opción sino depender de la fortaleza de Dios y ponernos en nuestras rodillas y decirle: Señor, yo no sé cómo, no tengo fuerzas, ya no tengo cómo moverme de esta situación, no tengo que me ayude, ya golpeé todas las puertas, pero fortaléceme para, aunque todo esté cerrado, seguir creyendo, Señor. Fortaléceme para que, aunque todas las evidencias estén en contra, seguir creyendo, Señor. Pero esto tiene un atenuante, amados. Dice 1 Juan 4:18. Escuchen bien, porque a muchos esta palabra a veces no les funciona. Y es el desafío más grande de hoy. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchos, amados, no son fortalecidos por el Señor. Muchos no son encaminados por el Señor por el temor a la culpa, el temor al pecado, la culpa. Entonces, cuando tú tengas miedo, revisa tu corazón. Revisa en qué estás fallándole al Señor. Porque la palabra dice que el que teme no ha sido perfeccionado porque teme el castigo de Dios. Dios no te va a castigar si te arrepientes, amén. La palabra es fiel y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo siempre le digo a todos: miren, lo mejor que nosotros podemos hacer es tener cuentas cortas con Dios. Por eso es bueno llevar una vida de arrepentimiento, no un día ni una jornada de arrepentimiento. Todos los días debemos ser conscientes delante del Señor que necesitamos que nos salve. Todos los días vamos a pecar, todos los días vamos a fallarle a Dios. Pero en la cruz del Calvario, Él pagó por esos todos nuestros días. ¿Qué tienes que hacer tú para echar fuera el temor de esa culpa? Reconocer, arrepentirte y alcanzar gracia delante de Él. ¿Cómo Dios puede defraudar a alguien que ha sido perdonado? La palabra de Dios dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Por ahí dicen: el que la debe la teme, ¿no? Entonces siempre cuestiónate, si tienes temor de algo, es porque hay algo oculto en tu vida que te está influenciando a temer en ello. Entre más santo tú eres, entre más a cuentas estás con Dios. Dice la palabra, pongámonos a cuentas en Isaías también: si tu pecado fuera rojo como el carmesí, será blanco como la nieve. Pongámonos a cuentas, amados, y echemos fuera el temor. El enemigo, amados, siempre nos va a atacar en la culpa. Dice la palabra que Él es el acusador de entre los hermanos. Así que el enemigo nunca va a venir con algo que no sea un argumento de culpa, pero el Espíritu Santo, el Señor, jamás te va a condenar. Jesús le dijo a la mujer que fue tomada en adulterio: ni yo te condeno. Y Él lo puede hacer. Él es el que podría juzgarnos, Él es el que podría condenarnos, pero Él no lo hace porque ya lo hizo hace 2025 años en la cruz del Calvario, en su Hijo Jesucristo. Amén, denle un aplauso al Rey por eso. Así que hay una herramienta poderosa para cuando nosotros tememos de ese castigo y decimos: Señor, pero ¿cómo será posible que tú lo hagas si yo te he fallado? Arrepiéntete. Arrepiéntete y ya. Señor, pero ¿cómo tú me puedes prosperar si yo no he sido un buen administrador? Arrepiéntete. Arrepiéntete y ya. Señor, pero ¿cómo puedes restaurar mi matrimonio si yo soy infiel? Arrepiéntate y ya. Señor, pero ¿cómo puedes abrir las puertas si yo he mentido? Arrepiéntete. Y ese es el poder más grande que hay del Señor en nuestra vida. Esa es la fortaleza más grande. No es que nosotros seamos capaces, es que el Señor nos capacita. No es por obra, es por gracia. Es porque en tu corazón reconoces que necesitas y dependes de un Salvador, y que el Salvador está ahí dispuesto para ayudarte. Abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el fiel. Así que Él nunca nos desamparará, no nos defraudará, nos sustentará, siempre nos ayudará con la diestra de su justicia. El arrepentimiento es una clave, amados, una llave que echa fuera el temor. Por eso dice la palabra: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Pero qué es ser perfeccionados en el amor?
es saber que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, amados. No que Dios es una alcahueta y que el pecado que cometemos ayer peco, rezo y empato. No. Puedes jugar al que peca, reza y empata. Juégalo. Y verás cómo la disciplina de Dios te alcanza más rápido que el empate de tu partido. La palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. La palabra de Dios dice que al padre, al hijo que ama, lo castiga, lo disciplina, lo azota, dice también la palabra. Así que no esperes que la disciplina de Dios sea una caricia diciéndote: hijo mío, no lo vuelvas a hacer. A veces la disciplina de Dios como un padre es un azote. Decía una psicóloga el otro día que la disciplina con nuestros hijos, si no nos duele a nosotros, no fue disciplina. Que la disciplina tiene que incluir el dolor al padre y el dolor al hijo para que sea una real disciplina. ¿Tú crees que a Dios no le duele disciplinar a sus hijos? Cuando ya pagó en la cruz del Calvario su hijo, cuando imputó sobre él los cargos, ¿tú crees que el padre no se va a sentir mal de tenerte que entregar a las propias consecuencias de tus malas decisiones? ¡Claro que sí! Como papás nosotros nos sentimos terriblemente mal cuando le decimos a nuestros hijos no lo hagan y lo hacen, ¿cierto? Porque sabíamos que iba a salir mal, pero sin embargo metieron las narices donde no debían y recibieron la paga por ello. Esa es la disciplina de Dios, amados. Así que de una forma u otra, dice la palabra de Dios, el amor de Dios nos constriñe. Por disciplina o por arrepentimiento vamos a conocer que Dios nos ama. La decisión es tuya. Tú decides cómo echar fuera el temor, el miedo, y regresar, recuperar el temor reverente de Dios. Si por arrepentimiento y gracia o por pao. ¿Cuántos les gusta la disciplina de Dios? A mí no. Los que dijeron amén no saben lo que están hablando. A mí no me gusta la disciplina de Dios. Duele físicamente. Yo prefiero la gracia, el perdón y el arrepentimiento. Amén. Hoy es un buen día para venir delante de Dios y aquellas cosas que tenemos que poner a cuentas con Él, decir: Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Echo fuera todo miedo al futuro, todo miedo al fracaso, todo miedo a la enfermedad, todo miedo a la ruina, todo miedo a las noticias, todo miedo al porvenir, porque sé que tú tienes un propósito conmigo, Señor. Y el castigo que yo debía pagar ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y no voy a ser necio, Señor, sino que ahora voy a ser un hijo sabio que se arrepiente y camina en obediencia contigo por tus sendas de buenas obras. Escúchenme bien, sus sendas de buenas obras. Caminen por ahí, caminen derechito con Dios y no van a temer de nada. El que está caminando con Dios no teme de nada, porque por un camino vendrán, por 7 huirán. Ninguna arma forjada contra él prosperará. Caerá 1000 y 10,000 a su diestra y nada lo tocará, porque está caminando ¿qué? Derechito con Dios. No jueguen con Dios, esposos, porque tal vez puedan engañar a sus esposas, tal vez puedan engañar a sus hijos, tal vez puedan engañar al pastor, a la iglesia, tal vez puedan engañar en redes sociales, pero de Dios nadie se burla. Y están expectantes de la disciplina de Dios y va a llegar. No hay pecado sin penitencia y mucho menos en el matrimonio. No hay adulterio que no se destape y no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Así que enderécense con el Señor antes que el Señor los enderece. Amén. ¿Están conmigo, esposos? Solo las mujeres dieron ese aplauso. Solo las mujeres dieron ese aplauso. No temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te meto en mis sendas, que te hago caminar derechito. Y cuando caminas derechito siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré. Y lo último, con la diestra de mi justicia. Esa palabra es muy potente, porque la diestra de mi justicia es un decreto eterno, inamovible, inmutable, incorrompible. El Señor está diciendo que esta palabra la firmó desde la eternidad, diciendo es sí y es amén. No te voy a dejar, es sí, es amén. La diestra de mi justicia habla de eso. Es un decreto eterno firmado con la diestra de la justicia de Dios. ¿Sabes qué significa eso?
significa que lo que hizo en la cruz del Calvario Jesucristo es el sello de que esta palabra se cumple en nosotros y de que nosotros no podemos caminar más en miedo, en temor, en terror. Hoy vamos a dejar los miedos aquí, amén. Los miedos al futuro, los miedos al divorcio, los miedos a la infidelidad, los miedos a lo que sea. Tú no puedes seguir viviendo pensando que algo malo va a ocurrir. Esposas, ustedes no pueden seguir viviendo pensando que su esposo les va a ser infiel. Eso es un infierno. Amén. Amén, esposas. ¿Cómo vencemos eso? Hoy les di la respuesta. Dejen que Dios haga en el sinvergüenza. Ustedes no pueden hacerlo tan bien como Dios lo hace, amén. Ustedes, mujeres, no pueden cambiar a su esposo tan bien como Dios lo cambiaría a través de una disciplina. Una mujer piensa que dándole cantaleta, lora, bibliazos, diciéndole sinvergüenza, desgraciado, no me seas infiel, no mires a otra, va a cambiar a su esposo. Y todo lo contrario, eso va a hacer que el pecado en él se vuelva más obsesivo. Pero ¿sabes quién sí puede cambiar a su esposo? El Señor. Cuando tú le dices, Señor, te lo entrego, disciplínalo. ¡Ay, qué oración tan poderosa una esposa diciendo, Señor, disciplínalo! Ponlo en tu orden, Señor. No para mí, para ti. Y Dios endereza nuestros pasos. La palabra de Dios dice que el hombre piensa sus planes, pero el Señor endereza su camino, sus veredas. Ustedes pueden creer lo que quieran, pero Dios va a terminar enderezándolos. Pónganse de pie, démosle un fuerte aplauso al Señor. Amados, el miedo es un enemigo local, no es extranjero, no es desconocido, está en nuestra mente. Amén. Y hoy lo vamos a derribar, hoy lo vamos a sacar y vamos a aprender a no convivir más con él, ¿ok? De ninguna forma, no darle ni un espacio. Tú le das 1 centímetro al miedo y él va a tomarse mucho más de lo que tú puedas creer o imaginar. Está en tu mente. ¿Y dónde se vence entonces? En nuestra mente. Entonces repite conmigo: hoy en el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento de muerte, a todo temor al futuro, a todo temor al fracaso, a todo temor en el matrimonio, a todo pensamiento de infidelidad. Hoy renuncio a todo pensamiento de ruina, a todo afán, a toda ansiedad. En el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento. Cubro mi mente con el yelmo de la salvación, porque tengo un propósito y ninguna saeta de Satanás podrá dañar ese propósito, podrá interrumpir ese plan que Dios ha determinado para mí desde el principio. Hoy derribo fortalezas mentales de enfermedad, de mentira, de crisis financiera, de imposibilidad, de debilidad, de enfermedad mental. Derribo toda fortaleza. En el nombre de Jesús se caen los muros. En el nombre de Jesús, porque fui creado con un propósito divino. Y la obra que Dios empezó, la va a perfeccionar y la va a terminar en Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaro tu palabra, Señor, firmemente sobre mi vida. La declaro creyendo y me paro firme sobre ella. Que dice: tú siempre me ayudarás, Señor. Me ayudarás en la dificultad, me ayudarás en el desierto, me ayudarás en los valles, me ayudarás en la deuda, me ayudarás en la enfermedad, me ayudarás en la calumnia, me ayudarás en la crítica, me ayudarás cuando venga la envidia, me ayudarás cuando venga Satanás, Señor, me ayudarás cuando vengan los enemigos, Señor. Tú me ayudarás, Señor. Pero no solo eso, hoy declaro que tú me sustentarás, Señor. Hoy le ordeno a mi mente cambiar el pensamiento de ruina, de escasez y de duda por el pensamiento de abundancia, de provisión y de confianza. Siempre, Señor, me darás alimento. Siempre me darás vestido, Señor. Siempre me darás provisión, Señor. Siempre me darás para pagar mis deudas, Señor.
Siempre me darás para tu propósito, Señor. Siempre me darás para viajar, Señor. Siempre me darás para tener y compartir con mi familia, Señor. Siempre me darás para tener y compartir con la iglesia. Siempre me sustentarás, Señor, porque hasta el día de hoy nada me ha faltado, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo creo que esto que he orado es un decreto eterno, firmado con la diestra de la justicia de Dios y la sangre de Cristo. Y nadie ni nada lo puede cambiar, lo puede borrar, lo puede mover. Hoy declaro tu palabra en el nombre de Jesús. Tú estás conmigo, tú me fortaleces, tú me ayudas, tú me sostienes, y eso nunca va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Él está contigo. Y va a repetir esto conmigo con todo el poder que tenga. Hoy en el nombre de Jesús. No, ese no es todo el poder. Yo sé que falta el almuerzo, pero con todo el poder que tenga. Hoy en el nombre de Jesús. Echo fuera el miedo de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi familia, de toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay victoria en Cristo. No temas, no temas, no más temor en el nombre de Jesús. Aleluya.